Un corto video de la comparecencia de la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, doña Cosette López Osorio. Me preguntan hoy a mí, montar unas elecciones generales está muy difícil desde el Consejo Nacional Electoral. Sea o no una situación que se ha solventado, lo cierto es que hoy en el Consejo Nacional Electoral no existen condiciones para que podamos avanzar con la tranquilidad con que se estaba avanzando. Hay una suerte de complicaciones respecto de un pensamiento que prima. Cumplir la ley no nos ha bastado para estar tranquilos en este país. Y eso es bastante preocupante para las personas. Nadie quiere integrar comisiones, nadie quiere firmar nada. Hay muchas personas renunciando ahora mismo. Hay personas viendo también cómo cesan con su contrato en el Consejo Nacional Electoral. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos el tema de los traslados electorales y queremos solventar algunas situaciones con el Registro Nacional de las Personas y no tenemos cartógrafos. Está desmantelada la unidad de cartografía. Una persona no tenemos idea de su paradero, otra está guardando prisión preventiva y la otra está a punto de jubilarse. De tal manera que la capacidad de respuesta general del Consejo Nacional Electoral como institución ha sido bastante lesionada por esta situación. El proceso estaba bastante bien montado y, como dije antes, con ayuda de otras instituciones como este Congreso. Si ese proceso electoral no hubiera estado tan bien montado, se hubiera caído con un evento como el que sucedió el 9 de marzo. Don Duray, ¿usted cómo interpreta estas declaraciones de la presidenta del Consejo Electoral frente a la Comisión Investigadora del Congreso? Con preocupación muy fuerte. Nos ha dicho que ni aún cumpliendo la ley hay condiciones para garantizar un proceso transparente. Es decir, está intervenido el Consejo Nacional Electoral por fuerzas extrañas al Consejo Nacional Electoral. Su autonomía y su independencia no se puede ejercer conforme a ley porque factores extraños como la acción de las Fuerzas Armadas de Honduras el día de las elecciones, el 9 de marzo, les quitó el control de un proceso que dice ella que estaba bien planificado conforme a la ley. Sin embargo, un evento de gente externa les quita el control del transporte y el control de la seguridad de las urnas para llegar a las mesas electorales y provoca algo que el Consejo Electoral no quiere decir porque tiene miedo de desnaturalizar el proceso del 9 de marzo. En mis cálculos, con mi experiencia, yo calculo que entre 300,000 y 400,000 electores de Tegucigalpa y San Pedro Sula, liberales y nacionalistas, no pudieron ejercer el sufragio porque las urnas no estaban en los centros de votación en el momento en que ellos llegaron a votar. Y sí lo pudieron hacer después los que perseveraron y fueron la segunda vez, la tercera vez, y los que llegaron por séptima y octava vez hasta las 7, 8, las 9 de la noche, cuando las urnas llegaron a esos centros de votación. Pero el boicot a la participación electoral en las dos principales ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde es más impopular el Partido Libre, no estuvieron las urnas. Y ese no era un objetivo de las Fuerzas Armadas. Ese era un objetivo de alguien más que visualizó y proyectó una merma en la votación de los dos partidos políticos más grandes para favorecer al Libre que se viera más incrementado en el caudal electoral que iba a sacar Rixi Moncada. Luego, el contrato de transporte que no habían custodios militares o custodios que Marlon Ochoa agarró 50 vehículos el día anterior a la elección y les dio otro rumbo y todas esas cosas que están ahí. Sin embargo, las Fuerzas Armadas se prestaron para eso. Otro factor, el tema de la participación del Ministerio Público. Hoy están ahí, en el Consejo Nacional Electoral, y no nos dan el resultado de sus investigaciones del 9 de marzo. ¿Qué otra cosa tiene que investigar el Consejo, la Fiscalía y el Ministerio Público? ¿Qué más necesita saber? Ya entrevistó a militares, ya entrevistó a funcionarios públicos del Consejo, entrevistó a empleados, entrevistó a transportistas, entrevistó a electores, entrevistó a los socios de la empresa de transporte. ¿Qué más necesita saber? Es que son tontos y no entienden, no logran armar la trama de quién boicoteó las elecciones. Y lejos de ir contra
los verdaderos responsables inician sus actividades y las plantean como que son las consejeras, Ana Paola y José López, las responsables del boicot. ¿Cuándo van a hacer realmente un juicio, un requerimiento fiscal? No, ahí tienen a dos muchachos que no tienen prácticamente nada que ver porque no tienen capacidad para decidir nada en cuanto a la planificación y ejecución del proceso, especialmente lo de transporte. Luego, otro factor externo, la comisión de Luis Redondo no es comisión del Congreso Nacional, Darío. Las bancadas y las fuerzas del Congreso no se reunieron para decir hay que tratar este tema, hagamos una comisión para salir adelante. Es un antojo, un capricho de Luis Redondo o una orden que le dio Mel Zelaya para meter al Congreso Nacional con ruido desde aquí hasta el día de las elecciones si es necesario. ¿Qué hace la comisión del Congreso? Levantar una espada y decirle a las consejeras, las vamos a destituir si siguen fregando, si siguen molestando. Y vengan para acá, tienen que contarnos lo que pasó. Pero les advertimos que ya tenemos lo que dijo Marlon. Entonces, esa comisión lo que está haciendo es dilatando el conocimiento pleno de la verdad de lo que sucedió y es una amenaza directa a la estabilidad laboral y funcional de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de los empleados del Consejo Nacional Electoral. Más la amenaza de la Fiscalía de meter preso a cualquier empleado que no haga lo que Marlon quiere. Eso está claro ahí. Luego entonces, ¿qué va a hacer la Comisión Nacional Electoral? La comisión de Luis Redondo. ¿Cuál es el propósito? ¿Tienen facultades para destituirlas? No Se tienen. entiende que lo del Ministerio Público es investigar un delito y actuar en consecuencia. Eso normalmente. Pero ¿y la del Congreso? El Congreso entonces es mantener latente la posibilidad de hacer una destitución de las consejeras en el momento en que sea necesario porque Mel no controla el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Y si de entrada saben que no tienen la votación suficiente para lograr ese propósito, entonces... Entonces es una amenaza que desestabiliza el Consejo y que las consejeras le dicen no hay condiciones para montar elecciones. Estamos amenazadas, hombre. Estamos aquí pendientes de que el Congreso Nacional pueda en determinado momento decir que por las investigaciones que ellos tienen, las consejeras no son dignas de confianza y no se les puede asignar ni entregar el presupuesto general de las elecciones para que lo manejen. Vamos a ir al Congreso para averiguar qué opinan ahí adentro de lo que está ocurriendo con esta comisión. Y faltan los problemas internos también. Sí, vamos a profundizar en eso después de nuestra primera pausa. Tendrá también igual. El desastre del 9 de marzo no se puede quedar así. Está claro que el Ministerio Público debe actuar. Ahora no le gusta la actuación del Ministerio Público. ¿Por qué? Ayúdeme a entenderlo. Porque no hay resultado, solo hay amenaza. Las que están como principal pieza de casa del Ministerio Público son las consejeras. Sí, eso sí es notorio. Entonces, ¿a qué está actuando el Ministerio Público? ¿A conocer la verdad y decirle al pueblo lo que pasó el 9 de marzo con objetividad y con imparcialidad? ¿O está escondiendo y dirigiendo las investigaciones hacia ponerle una capa de impunidad a las Fuerzas Armadas de Honduras? Tiene razón en eso. Entonces, no podemos ni siquiera poner en duda que hay un interés político en el trabajo del Ministerio Público en este instante. Pero ¿cuál es el asunto? Ok, 2-1 en las últimas decisiones del Consejo Nacional Electoral, las dos consejeras contra Marlon Ochoa. Mel Zelaya queda viendo el asunto y dice, bueno, ¿creen que con ese 2-1 me van a controlar todo? Vaya, Fuerzas Armadas, quítenme el control del proceso, vaya Ministerio Público, vaya amenaza a medio mundo, el que no haga lo que quiere Marlon Ochoa va palmamos. Vaya, Congreso Nacional, dígale a esas mujeres que están ahí porque nosotros queremos y que las podemos quitar cuando queramos. Controlar las elecciones y las decisiones y a las empresas privadas que van a competir ofreciendo servicios o hacen lo que quiere el gobierno o no les pagan. Entonces la mente maestra del boicot que usted está diciendo... No es ni Mel Zelaya, es el Foro de Sao Paulo y todo el conjunto de asesores internacionales que están aquí y que funcionan no solo en Honduras, sino que en toda Latinoamérica. Nos estamos enfrentando a una corporación internacional de izquierda que organiza, gana y boicotea elecciones en los países de América Latina. Y donde las pierde, queda montada una estrategia para hacer un desastre y no dejar gobernar a nadie. Entonces, hay otro tema, otro factor externo. Y yo lo voy a decir con valor. La presencia de Marmatic en el proceso electoral es una pistola en la cabeza de las consejeras.
Smartmatic es una empresa creada por Hugo Chávez en el año 2000 en Venezuela y que le organizó todas las elecciones que ganó después Hugo Chávez. Veamos el historial de esa empresa donde viene. Y los problemas que tuvo Smartmatic con Venezuela fue problemas por pago, por falta de pago, cuando la denunciaron en la misma Venezuela. ¿Y por qué es un arma en contra de ellas? Porque ellas no tienen el control electrónico, no tienen el control técnico de las elecciones. ¿Y por qué aceptaron entonces la contratación de esa empresa? Ahí es donde nosotros preguntamos, nosotros advertimos 1000 veces lo que es Smartmatic y lo que sigue siendo. Son los dueños del proceso de transmisión de resultados. Las consejeras, tratando de salvar su responsabilidad, dicen que fue un éxito, el 98% de la transmisión, y no es cierto. Sí, hay 7.800 y pico de actas que no se transmitieron. ¿Por qué? Porque no pegaban con el control biométrico. ¿Y eso no fue un concurso de empresas? Sí, pero ¿quién no sabía que iba a ganar Smartmatic? Sí, todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, ahora el tema es que se discute en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, en Europa. Los técnicos de Smartmatic son dueños de todos los procedimientos y toda la capacidad técnica de la empresa. Los técnicos del Consejo Nacional Electoral no pueden ni planificar, ni organizar nada. ¿Por qué? En las máquinas de Smartmatic. Porque parte del contrato, estas empresas internacionales lo que hacen es cubrir su derecho para mantener exclusividad en esos servicios y que después nadie pueda venir otra empresa a manejar Pero ellos sus solo equipos. son un facilitador técnico. Ellos no pueden suplantar a los técnicos del Consejo. Pero sí los tienen suplantados. Vaya, pregunte cuál técnico del Consejo Nacional Electoral pudo programar controles biométricos. ¿Y las dos consejeras lo saben y lo toleran? Bueno, ese es un tema porque parece que a lo interno ha habido ciertas diferencias entre las consejeras con los técnicos del Consejo Nacional Electoral y con los técnicos de la misma Smartmatic. Déjeme escuchar lo Ahí que... hay un tema grande, grueso, toral. Al final, todo lo interno que hemos discutido aquí de falta de autonomía, de factores externos o de temores, todo eso se puede arreglar con un gran pacto, con una nueva organización que se respete la ley 2-1 y se arregle y se montan las elecciones. Lo que no puede montar y no puede controlar es el funcionamiento de Smartmatic, que tiene sistema de transmisión de resultados, tiene uso de controles biométricos y proporción de los aparatos de control biométrico y tiene el sistema de auditoría del proceso electoral también. Lo tiene todo. Todo. Ese es el principal problema que tienen.